Buenos días, mi nombre es Diego Ramírez Flores, soy estudiante de Medicina Veterinaria. En este momento le voy a cantar el rap del ciclo del CREC para la asignatura de Bioquímica. Se condensa el acético A y el oxaloacetato por enzimas citatosintasas de forma de citrato. El citrato se deshidrata, formando el ciaconitato por la enzima conitasa y pasa. Con la misma enzima conitasa, el ciaconitaso con H2 se hidrata. Al hidratarse me forma el isocitrato y una oxidación me forma el oxalosucinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato de deshidrogenasa en esta ecuación. Resalto un hecho en esta acción: los primeros 3 ATP en esta reacción. El oxalosucinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, aprende del ciclo novato. Alfa-cetoglutarato pasa al sucínico A por una descarboxilación oxidativa, enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Keck se producen 3 ATP otra vez, mientras el succínico A forma el succinato, porque se fosforila a nivel de citrato. Con el succínico A, entonces el succinato pasa por encima del succínico A tioquinasa. Si libera un ATP más en el proceso, llega el colega ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo los ATP en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizando el proceso de la enzima fumarasa, y el malato se oxida y de momento pasa y actúa la malata deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATP en solo un rato. Luego sigue el proceso como se inició al principio y llega el acético A y se repite el ciclo. En este momento vamos a hacer el conteo de ATP. Como ven, aquí tenemos una maqueta de la respiración celular que contiene la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa y la fermentación alcohólica, que en este video no vamos a hablar. Comencemos con los conteos del ATP en la glucólisis. Que la glucólisis vamos a dar una explicación breve de lo que consiste el proceso de la glucólisis. Que la glucosa pasará a 6-fosfato, que es una reacción que se cataliza por la enzima hexoquinasa, lo cual que hace que es fosforilar, es decir, añadir un grupo de fosfato a la glucosa, o sea, aumenta su energía por medio de un ATP. La ventaja de transformación es que la glucosa 6-fosfato, a diferencia de la glucosa, no puede atravesar la membrana de la célula, o sea, puede seguir con el proceso. El segundo paso es la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato por acción de la fosfoglucoisomerasa. El tercer paso consiste en la transformación de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato a través de la enzima fosfofructoquinasa 1, que se gasta un ATP porque se fosforila la fructosa 6-fosfato para dar lugar a la fructosa 1,6-bifosfato. El cuarto paso consiste en la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato en 2 moléculas, una que es la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada DOSA. El tercer paso consiste en la transformación de la dihidroxiacetona fosfato, que se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Y esto es porque el gliceraldehído 3-fosfato es el único de los dos que puede seguir los pasos restantes de la glucólisis. Se cataliza gracias a una enzima llamada tiosa fosfato isomerasa. El sexto paso consiste en el paso que se convierte el 1,3-bifosfato glicerato gracias a la acción de la enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima lo que hace es añadir un fosfato al gliceraldehído 3-fosfato utilizando un NAD,
y esta NAD se reducirá porque incorpora un protón y se producirá como una reacción una molécula de NADH, pero como dijimos que íbamos a tener una vía doble, entonces se producirá 2 NADH. El séptimo paso consiste en la transformación del glicerato 1,3-bifosfato en glicerato 3-fosfato. Y esto se produce porque se transfiere un grupo fosfato de esta molécula a una molécula de ADP. Entonces se genera la primera molécula de ATP. Y esta fase se cataliza por la enzima fosfogliceratoquinasa. Cierto, en esta etapa la tenemos duplicada, entonces sería 2 moléculas de ATP. El octavo paso es que el glicerato 3-fosfato se transformará en glicerato 2-fosfato, en la que interactúa la enzima fosfoglicerato mutasa. El noveno paso es la transformación del glicerato 2-fosfato en fosfoenol piruvato. Y esta reacción se cataliza por la enzima enolasa, eliminando una molécula de agua. El décimo paso es la transformación del fosfoenol piruvato en piruvato, que se cataliza por la enzima piruvatoquinasa. Ahora sí, a contar los ATP como hay 2 fases. Una fase es de gasto energético, que se consumen 2 ATP, y la segunda fase que es de beneficio energético. Como en la fase de gasto energético se consumieron 2 ATP y aquí se obtuvieron 4 ATP, entonces sería 2 ATP menos 4 ATP, que serían 2 ATP. Ya, esos 2 ATP fueron los que se obtuvo aquí. Entonces también se obtuvo NADH, lo que sería que, como yo voy a utilizar el sistema antiguo, que un NADH equivale a 3 ATP, y en el sistema moderno es lo contrario, equivale a 2,5 ATP. Como yo voy a usar el sistema antiguo, entonces un NH que equivale a 3 ATP, y como aquí se obtuvo 2 NADH, entonces sería 2 por 3, 6, entonces sería 6 ATP. Y 6 más 2 sería igual a 8 ATP, entonces la glucólisis se obtuvo 8 ATP en total. Vamos a contar los ATP del ciclo de Krebs. Como en el RAP se contaron los ATP, también se pronunciaron los ATP. Aquí tenemos 3 ATPs. Acá tenemos otros 3 ATPs. Ya. Acá tenemos un ATP. Ya. Acá tenemos 2 ATPs. En el de acá tenemos 3 ATPs. Listo. Entonces sería 3 más 3 más 1 más 2 más 3 serían igual a 12. Serían 12 porque usé el sistema antiguo. Ya. Como dice que se repite el ciclo de Krebs, entonces sería 12 por 2. Entonces 12 por 2 sería a 24. Entonces en el ciclo de Krebs se obtuvo 24 ATP. Listo, ahora vamos a ver cuántos ATP se producen a través de la fosforilación oxidativa. Este proceso es crucial para producción de energía en nuestras células. En la fosforilación oxidativa interactúan 2 componentes principales, lo que es la cadena de transporte y el ATP de sintetasa. Comencemos. Los complejos proteicos que intervienen son, en primer lugar, el complejo número 1, o también llamado NH deshidrogenasa. Después tenemos el complejo número 2, o también llamado succinato deshidrogenasa, que participa en el ciclo de Krebs. Y después veremos que será el único de ellos que no bombea protones hacia el espacio intermembranoso mitocondrial. Después tenemos el complejo número 3, o también llamado citocromo BC1. Luego tenemos el complejo número 4, o también llamado citocromo.
citocromo oxidasa. Entonces, estos son los principales complejos proteicos que intervienen dentro de la cadena de transporte de electrones. Pero también hay otros elementos que son muy importantes, como por ejemplo el coenzima Q10 y también el complejo citocromo C. Este proceso empieza cuando el NADH se oxida a NAD+, y cede 2 electrones al complejo NADH deshidrogenasa. Estos electrones van a ir transportando a través de estos complejos y pasarán del NADH deshidrogenasa al coenzima Q10 y pasará hasta el complejo número 3 por el complejo citocromo C y llegará al complejo número 4 y acabará en la matriz mitocondrial. Y al final se unirá a media molécula de oxígeno y 2 protones y acabará produciendo una molécula de agua. Bueno, y el oxígeno que se utiliza es el oxígeno que se produce en la ventilación pulmonar. Conforme los electrones van pasando por estos complejos, se va produciendo un bombeo de moléculas de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso, es decir, de la matriz mitocondrial hacia el espacio membranoso, de forma que va habiendo un gradiente de protones electroquímicos entre ese espacio intermembranoso y la matriz. El espacio intermembranoso va a tener más protones, o sea, será más ácido. Recordemos que los hidronios indicaba que aumentaba de acidez, entonces el complejo 1 bombeará 4 protones. Ya el complejo número 3 bombeará 4 protones y el complejo número 4 bombeará 2 protones. Ya. Entonces el complejo 4 bombeará 2 protones. Esto quiere decir que a partir de un NADH se bombeará 10 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. En el caso del FADH2 pasará algo similar. Lo que ocurre es que el FADH2 se oxida a FAD+ y cede 2 electrones al complejo 2. Y esos electrones pasarán a la coenzima Q10 y sigue el mismo proceso que el NADH+, de forma que se bombeará protones, pero como no participa el complejo 1, sino que solo participa el complejo número 3 y número 4, en este caso el FADH2 se bombeará solo 6 protones. Lo que hay que tener en cuenta es que durante el transporte de los electrones a través de los complejos proteicos, este paso de electrones va produciendo y va liberando energía, y esa energía es la que permite que esos complejos bombeen protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembranoso mitocondrial. Entonces, cuando se vaya acumulando ahí, se produzca un gradiente electroquímico entre ese espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial. Entonces estos protones vuelven y quieren volver, en este caso como vuelven a la misma posición, pues a través del complejo llamado ATP sintetasa, que permite que vuelvan otra vez los protones hacia la matriz. Mueve una estructura algo así como una turbina que genera energía, lo que hace que se vaya generando ATPs. Entonces cada cuatro protones que pasan a través del ATP sintetasa hacia la matriz se genera un ATP. Ya, entonces, si hacemos el cálculo que un NADH genera 3 ATP y un FADH genera 2 ATP, recordemos que estamos utilizando el sistema antiguo. Entonces, un NADH que genera 3 ATPs y un FADH que genera 2 ATPs, más un ATP que se genera en el ATP sintetasa, que sería, entonces en total serían 6 ATP en total en la fosforilación oxidativa. En este momento vamos a hacer el conteo de ATP en total que se obtuvo en la respiración celular.
8 ATP que se obtuvo en la glucólisis, 24 ATP que se obtuvo en el ciclo de Krebs y 6 ATP que se obtuvo en la fosforilación oxidativa. Entonces, 8 ATP que se obtuvo en la glucólisis más 24 ATP que se obtuvo en el ciclo de Krebs serían 32 ATP, más 6 ATP que se obtuvo en la fosforilación oxidativa serían 38 ATP. Bueno, eso sería en total que se obtuvo 38 ATP en la respiración celular. Bueno, gracias, espero que les haya gustado el video.